vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Y 24 tronos alrededor de ese trono. Los ancianos, o también podríamos llamarle los miembros de la Corte Suprema del Universo, que van a decidir los casos de todos los seres humanos. Y Jesús es traído para hacer el juicio, porque la Escritura nos enseña, y ya lo estudiamos también al principio de esta semana, esta serie, ya estudiamos que el Padre no juzga a nadie, San Juan capítulo 5 y versículo 24, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Y nuevamente en el versículo 27 y 28 se nos dice que Cristo tiene toda la autoridad y el poder para ejercer el juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Entonces, toda esta escena del juicio que comienza en 1844, salga del lugar santo y diga esas palabras que hemos leído: el que es justo siga siendo justo, el que es limpio siga siendo limpio, pero el que es inmundo se quedó inmundo para siempre. Y el que es sucio, sucio. Siempre hay oportunidad de arrepentimiento. Ya Dios ha agotado todos los para la salvación del hombre. Y el que no quiso, quiso. Y el que quiso aceptó el plan de salvación, fue santificado Cristo Jesús y lavado. Entonces, cuando Él sale del santuario, pues se acaba. Pero lo que hemos aprendido en esta semana, estudiando Apocalipsis 4, 5, 6, es que se nos presentan las 7 etapas del juicio en los 7 sellos. Los 7 sellos están contenidos en ese libro sellado con 7 sellos que estaba en la mano del que está sentado en el trono. Y ese es el mismo libro que le es dado al Cordero cuando se le da la autoridad de juzgar. Y Él es el único que puede abrir los 7 sellos, representando que Él es el único que tiene autoridad de hacer el juicio. El Cordero, que tiene 7 cuernos, representando todo el poder, toda la fuerza, toda la autoridad para hacer juicio. Y también el Cordero, simbólicamente, tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, que van por toda la tierra. Tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo el entendimiento para poder juzgar justa y rectamente. Entonces el Cordero recibe de la mano del que está sentado en el trono el libro con 7 sellos, y Él va abriendo uno por uno cada uno de esos 7 sellos. Como hemos estudiado también esta semana, y estoy haciendo un resumen, ¿verdad?, de todo lo que hemos visto. Cada uno de esos sellos representa un período de la historia de la humanidad. Iniciamos el primer sello desde el comienzo del mundo, la primera etapa de la historia de la humanidad, que termina con el diluvio. Primeros 1600 años de historia de la humanidad es la primera etapa. Y así sucesivamente, al abrirse cada uno de los 7 sellos, se va juzgando a las personas
que vivieron durante ese periodo de la humanidad. Y el juicio de 1804. Eso significa que ya llevamos 173 que se ha estado celebrando juicio. 173 años desde el año 1844 al año 2017. Usted puede decir, cada estudia si bien hay 7 etapas del juicio, los 7 sellos, al abrir el primer sello, se investiga la vida individualmente de persona que en algún momento llegó a ser un hijo de Dios durante esa etapa de la historia de la humanidad. Recuerden que solamente van a juzgar a los que llegaron a ser hijos de Dios. Los impíos, los que nunca quisieron aceptar la provisión que Dios salvación, no quisieron saber ni de Dios, ni de su palabra, ni de su mensaje, ni de su salvación, pues están perdidos. Es más, el ser humano no te dice cómo que no tiene. Bueno, la palabra de Dios nos dice que todos, que no hay justo siquiera. Entonces hay que ser pecadores. Nuestra vida es una vida de pecado. No hay uno que pueda decir, yo no soy culpable. Si queremos ser salvos, tenemos en algún momento nuestra vida que aceptar la provisión a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, hemos visto las etapas del juicio y hoy nos toca ver la sexta etapa. Son 7. Último. Tiene que ver con el juicio de los. Bien, estudiamos el libro que nos dice que primero se juzgan a todos los muertos que una vez profesaron ser hijos de Dios. Y cuando termina el juicio de los muertos, entonces comienza el juicio de la generación que está viva en esta tierra. Y va a haber una generación que va a estar viva en esta tierra cuando comienza y cuando Cristo venga. Pero una generación que va a estar viva. Y en la última etapa del juicio y eso lo vamos. Entonces hoy nos vamos a ver el sexto periodo de la historia, representado por el sexto sello, y que es el sexto periodo de juicio. Usted puede preguntar, ¿y por dónde irá el juicio ahora? ¿Cuál será el sello, periodo de la historia, que abrió el Cordero, el último que abrió en el juicio en el cielo? En 1844 se abrió el juicio, se abrió el primer sello, se juzgó las personas que vivieron desde creación hasta el diluvio. Esto les responde por qué 173 años de juicio ya van. No sabemos cuántos años, pero mañana vamos a ver a un abrirse juicio. Eso lo vamos a ver.
Hoy vamos el juicio antes genera y vamos a leer cómo se nos presenta de todos los sellos. Este es el más específico porque ya no usa lenguaje simbólico. Ahora se usa lenguaje literal y podemos entender claramente el período de este juicio. Dice Apocalipsis capítulo 6 y versículo 12. Miré cuando el Cordero abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En esta descripción del sexto sello se usa el lenguaje literal. Hay varios otros ejemplos en el libro de Apocalipsis. Se habla, parte la profecía con símbolos y ya luego se pasa a usar lenguaje literal. Este no es el único. Encontramos otros ejemplos de profecía donde se usa lenguaje simbólico, pero también lenguaje literal en la misma profecía. Este sexto sello, ustedes notan, culmina el periodo. ¿Qué culmina? Sí, termina haciendo una pregunta: ¿quién podrá dar? Pero describe un hecho magno, un hecho impresionante que es parte del sexto sello. Segunda venida de Cristo. Porque dice: el cielo se enrolló como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar, y todos los grandes, poderosos, pequeños y grandes, todos huyeron, se escondieron despavoridos entre las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a las montañas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que vive sentado en el trono, porque ha llegado el gran día de su ira. Así que este sexto sello culmina el día de la ira de Dios, el día de la venida que viene. Te dice: bueno, y si termina la venida de Cristo, ¿cuál es el séptimo sello? Si el sexto nos lleva hasta la venida de Cristo, vamos a ver que el séptimo sello no nos da un nuevo período de historia. No nos da un nuevo período, el séptimo, sino que son sucesos que van a señalar el inicio del juicio de los vivos. El último periodo de la historia llega hasta la venida de Cristo, pero dentro de eso, este juicio es para mañana. Entonces, hoy identifiquemos este periodo del sexto
En primer lugar, dice que cuando se abre el sexto sello, hubo un... Cierto, el libro de Apocalipsis menciona 4 grandes terremotos. No uno, sino 4 grandes terremotos. El primero lo acabamos de leer. Está al abrirse el sexto sello. El segundo y lo podemos leer en el capítulo 8 y en el versículo 1 al 5. Esto es lo que vamos a ver mañana, ¿verdad? Solamente lo leo en relación para que ustedes vean que hay otro terremoto que marca el comienzo del quinto sello. Dice, cuando abrió el Cordero el séptimo sello, versículo 1 del capítulo 8, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio a todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso santo, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí está el segundo terremoto que se menciona. El tercer terremoto está al final para cerrar el séptimo sello. Es decir, el sexto sello se abre con un terremoto, el séptimo sello se abre con un terremoto, y al terminar el séptimo sello se cierra con un terremoto. Está en el versículo 19 del capítulo 11. Si ustedes recuerdan, les dije que esta visión terminaba en el capítulo 11. Era el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. La visión más larga del libro de Apocalipsis. Fue la Juan, la isla de Patmos. Y el versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Así que el tercer gran terremoto aparece al final de la séptima trompeta. Fíjense, más para que sitúen los eventos, el capítulo 11 y el versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Al comienzo del séptimo sello se le dieron a los 7 ángeles 7 trompetas, y cada uno va tocando su trompeta. Pero cuando se toca la séptima trompeta, entonces hay un gran terremoto, el tercer terremoto. Repito, primer gran terremoto, sexto sello. Segundo gran terremoto, al abrirse el séptimo sello. Tercer gran terremoto, al terminar el séptimo sello, o la última trompeta, que es parte del séptimo sello. Y el último o cuarto gran terremoto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 16, y está para culminar las 7 copas de ira o las 7 plagas postreras. Ahora, que hay algo interesante. Recuerden que cuando termina el juicio, Cristo dice, consumado es. El que es justo sea justo, y el que es sucio siga siendo sucio. Y al terminar, Cristo sale del santuario, y es cuando comienzan
a derramarse las 7 plagas postreras. Ya lo estudiamos esto al principio de esta semana. Vimos que Jesús, mientras Él está en el santuario, las plagas no pueden caer sobre él. Mientras la intercesión de Cristo, cuando el santuario ya no hay mediador, es cuando comienzan a caer las plagas. Así que el tercer terremoto anuncia el final, pero también anuncia el comienzo de las 7 plagas postreras. Y finalmente el cuarto terremoto nos anuncia el final de las 7 plagas, la última plaga. Son un periodo bien donde los juicios de Dios van a caer sobre esta tierra. En el capítulo 16 dice en el versículo 17: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Por este cuarto terremoto es el peor de todos. Dice que ningún otro de los terremotos anteriores fue tan grande como este. Jamás desde que hubo gente sobre la tierra. Y dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, las ciudades de las naciones cayeron, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, toda isla huyó, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. Así que aquí vimos los 4 terremotos. El que vamos a ver hoy, el primero de los que anuncia la apertura del 6º sello, el 6º período de la historia de la humanidad, la 6ª etapa. Abre. Los estudiantes, Biblia y la iglesia, este año, corroborado por el Espíritu era del Señor, han establecido ese gran terremoto. Es el terremoto que abrió el 6º periodo de la historia de la tierra y dio inicio a las señales de la proximidad de la venida de Cristo. Se conoce como el terremoto de Lisboa. ¿Por qué? Bueno, es la capital de la nación europea de Portugal, capital de Portugal. Pero la ciudad de Lisboa fue sacudida y destruida totalmente por un formidable terremoto. Y ese terremoto fue el 1 de noviembre del año 1755. Repito, 1 de noviembre del año 1755 sucedió ese gigantesco terremoto con epicentro en Lisboa. O para ser más específico, fue 5 millas mar adentro de Lisboa. Fue en el fondo del mar, igual que el terremoto que acaba de azotar hace unas semanas atrás el sur de México, frente a Oaxaca y a Chiapas. No fue en la tierra el terremoto, sino el epicentro fue en el mar. Pero miren el tremendo desastre que causó. Bueno, este terremoto del 1 de noviembre, si ustedes van a buscar en el informe el informe sísmico
del Departamento de Sismología de Inglaterra y también el de Estados Unidos, que son los dos más avanzados en sismología, los que miden los terremotos, los que anuncian de antemano y están anunciando continuamente los temblores, que tienen por todas partes de la Tierra localizados sensores para marcar los terremotos y descubrir dónde fue su epicentro, su magnitud, etc. Los dos departamentos de sismología, uno en Europa y el otro en Estados Unidos, declaran en su página de sismología que el terremoto de Lisboa fue el primer terremoto que se tenga noticias en la historia de la humanidad cuyos efectos se sintieron en todo el planeta Tierra. Fue tan grande ese terremoto que los 5 continentes registraron los efectos. Y eso que en aquella época, en 1755, no habían los equipos sismógrafos tan avanzados como existen hoy en día, pero simplemente los efectos del terremoto se vieron en los 5 continentes. Para contarles un poquito de este terremoto, la ciudad de Lisboa tenía en esa época unos 60,000 habitantes. Hoy en día tiene más de 1 millón, pero no es tampoco una ciudad de las más grandes de Europa. Tiene como 900 millones de habitantes, 900,000, perdón, un poquito menos de 1 millón de habitantes actualmente la ciudad de Lisboa. En esa época tenía 60,000 más o menos habitantes. El terremoto, ese 1 de noviembre, era Día de Todos los Santos. Las iglesias católicas, porque Portugal es una nación católica, estaban repletas, porque habían ido a celebrar uno de los días en que más asisten a la iglesia, porque es el día que se celebra a todos los santos juntos. Y el 2 de noviembre es el día de los difuntos o día de los muertos, ¿verdad? Pero el 1 de noviembre, fiesta católica, Portugal en aquella época, teniendo más del 95% de su población católica, las iglesias estaban repletas. No quedó una iglesia católica en pie, ni una. Todas se desplomaron, no solamente las iglesias. La mayoría de los edificios de la ciudad se desplomaron. La matanza de la gente fue grande porque estaban en las iglesias. Las iglesias tienen techos altos, allá en Europa, estilo catedral, construidas con ladrillo. No son antisísmicas, porque tienen muchos años, centenares, algunas de años de haber sido construidas. No se construía a la manera de hoy en día antisísmico. Los techos pesados de las iglesias se desplomaron sobre la gente, matando prácticamente a toda la gente que estaba dentro de los edificios. Como el epicentro de ese terremoto fue 5 millas mar adentro, los que fueron testigos oculares del terremoto, de los pocos sobrevivientes que hubo, porque hubo muy pocos sobrevivientes, pero los que vieron, lo vieron porque estaban arriba de montañas, y les voy a explicar por qué sobrevivieron. Los que estaban en las montañas
que rodean la ciudad de Lisboa. Lisboa es un puerto, está a nivel del mar, pero tiene montañas alrededor, en las afueras de la ciudad. Los que vieron cómo fue el terremoto, por supuesto sintieron el sacudón hasta arriba de la montaña, porque tembló, y deben saberlo, no tembló solo Portugal, tembló toda Europa, todo el continente europeo. Se desplomaron edificios en la nación vecina de España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, se desplomaron edificios. Se desplomaron más de 150 edificios grandes, parte de casas, pero más de 150 edificios grandes en París, que está mucho más lejos de Portugal. Se desplomaron edificios en Italia, en Alemania, en toda Europa se cayeron edificios. Imagínense la magnitud de ese terremoto. Por cierto, deben saber algo muy interesante. Fue recién después de ese terremoto que los sismógrafos crearon la escala de Richter para medir los terremotos. Hasta entonces no había esa escala, se medían por su desastre, por la desgracia y la desolación que causaban, pero no había manera de medir el sacudón. Pero de ahí en adelante desarrollaron los equipos y se usó como base de número 10 el terremoto de Lisboa. O sea, la fuerza de ese terremoto se usó como lo máximo, porque hasta ese momento había sido lo máximo en la historia de la humanidad. Y eso se puso como 10, y de allí para abajo entonces, y hoy en día los terremotos se miden del 1 al 10 en la escala de Richter, y esto se desarrolló primero en Greenwich, Inglaterra, que es uno de los lugares más importantes donde se registran los terremotos a nivel mundial. Hoy en día hay en otros lugares, hay en China, hay en Japón, pero por siglos, hasta recién el siglo pasado, el siglo XX, los dos lugares eran Estados Unidos e Inglaterra. El terremoto, y ahora les cuento, los testigos oculares que estaban arriba de las montañas vieron cómo el mar se retiraba de la costa. El mar se iba, como que se metió kilómetros mar adentro y quedó una playa de más de 10 kilómetros de largo, la playa. No se podía ver ya el mar. Los que estaban arriba de la montaña veían allá a lo lejos el mar y todo quedó al descubierto lo que era el fondo del mar. Nunca se había visto algo así. La gente todavía no sabía lo que era un tsunami. Esta fue la primera vez en la historia escrita, registrada, que se vio un tsunami. A los minutos, claro, hoy en día los sismógrafos saben que se hundió una capa tectónica en el fondo del mar, más de 150 metros. Hoy en día son centímetros los que se mueven las capas, pero esa fue algo terrible. Cuando el mar regresa, la ola era tan gigantesca que los testigos oculares calcularon que la primera ola midió arriba de 30 metros de alto. Y la segunda ola, algunos no tenían cómo medirla, pero calcularon por el tamaño de los edificios que había y a dónde llegó el agua cuando se metió la ola, calcularon que alcanzó los 50 metros, o sea, 150 pies de altura.
Una ola de ese tamaño, si sucediera aquí en Los Ángeles, toda la ciudad de Los Ángeles quedaría cubierta por esa ola. Solamente se detendría en las montañas. Y eso es exactamente lo que pasó en Portugal. Lo que no destruyó el terremoto, lo destruyó el tsunami. La ciudad capital de Lisboa también se hundió. Desapareció la ciudad. Escuchen lo que les estoy diciendo. Desapareció la ciudad. Hoy en día, cuando la marea está muy baja, se puede ir mar adentro en Lisboa y te llevan con barco a mirar, a bucear debajo del agua, y al bucear debajo del agua, cuando está baja la marea, se puede alcanzar a ver las ruinas de lo que quedó de la ciudad de Lisboa. Está todo bajo el mar hoy en día. Por eso no hubo sobrevivientes en la ciudad. Casi los 60.000 habitantes desaparecieron. Los que se salvaron fueron la gente que vivía arriba de las montañas de alrededor. La ola azotó con fuerza toda Europa. Inglaterra. Hubo mucha gente que se murió ahogada porque la ola azotó y se metió en Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda. Se inundó todo porque Holanda es un país bajo. Se le llama los Países Bajos, ¿verdad? Bélgica, Holanda son los Países Bajos a nivel del mar. Esos países fueron todos anegados por las olas también. Las olas llegaron a toda la costa de África, pero no solamente la costa occidental, también al otro lado de África se metió la ola gigantesca por el océano Índico. Llegó hasta la India, en las islas del Pacífico, Sumatra, Java y la cantidad de islas, las olas gigantescas llegaron a azotar las islas. Y las olas llegaron hasta América. Hay reportes escritos de aquella época que olas gigantescas azotaron la costa de Brasil, de Uruguay, de Argentina y del Caribe, metiéndose en las islas del Caribe con olas gigantescas. También en los Estados Unidos, el río Hudson, que tiene salida al mar, se levantó más de 4 metros en altura y anegó las costas. El río, porque el mar se metió dentro del río. Estamos hablando del terremoto de Lisboa y estamos hablando de que los efectos se sintieron globalmente. No hubo continente en el mundo que no sintió los efectos del terremoto cuyo epicentro fue en la ciudad de Lisboa. Hoy en día los científicos consideran el terremoto de Lisboa el primer terremoto de magnitud global. Antes se decía que un terremoto no podía afectar otro continente porque las placas tectónicas de la Tierra estaban separadas. Hoy en día ya se sabe que eso no es así. Están separadas en la superficie y por muchas profundidades de metros, pero abajo están todas unidas. Y cuando una se mueve grandemente, puede afectar la otra. Últimamente nosotros hemos tenido varios terremotos que se consideran globales. Los 3 últimos más grandes que se consideran terremotos globales, el primero no fue de la magnitud como los otros 2 que vinieron después. El primero fue el que tuvo epicentro en la ciudad de Puerto Príncipe, Haití. No recuerdo ahora el año, pero no hace mucho tiempo, hará que unos 10 años más o menos. ¿En qué año fue? 2009 o 2010.
más o menos por allí. Ustedes recuerdan, eso sí fue el más desastroso. Más de 250.000 de personas perdieron la vida en el terremoto de Haití. Fue un desastre terrible. Más de 250.000, 260.000 personas perdieron la vida. Ese fue el primero. Luego vino el terremoto de Chile. Y el terremoto de Chile se considera uno de los terremotos más fuertes de los últimos 100 años. Solamente lo superó el terremoto de Japón. Y por muy poquito. El terremoto de Chile, también hace unos 7 años atrás, fue tan desastroso. No tanto en vidas humanas como el de Haití, pero su magnitud fue tan grande que no hubo lugar en el planeta Tierra donde los sismógrafos no registraran el terremoto. En la China, en Japón, en la India, en Europa, en toda América, desde Alaska hasta Argentina, se sintió el terremoto. Obviamente en Argentina más fuerte por estar cerca de Chile. Pero una cosa que sorprendió a los científicos es que percibieron que el terremoto había sido tan violento que logró torcer el eje del planeta. El eje terrestre se movió unos miligrados. Imagínense qué tipo de terremoto. Ahora, no hubo manera de medir eso en el terremoto de Lisboa, pero ahora sí lo pueden medir. Y el próximo terremoto que vino fue el de Chile. Después del de Chile fue el de Japón. No sé si ustedes recuerdan todavía, ese terremoto de Japón reventó ciertos reactores de potencia atómica, generadores de potencia atómica, y se filtró al mar gran cantidad de material radioactivo que se fue al mar. Fue un desastre de una magnitud increíble. Todavía no se sabe todos los efectos que va a tener sobre el planeta Tierra ese terrible terremoto. Por meses estuvo filtrándose radiación atómica en el fondo del mar. Nuevamente ese terremoto volvió a torcer el eje del planeta Tierra. Eso quiere decir que los días se acortaron un poquito. Y eso no se volvió a arreglar. Así ya quedó. Yo no quiero hablar mucho de esto porque es solamente uno de los puntos del sexto sello, pero les comparo el terremoto de Lisboa para que ustedes vean cómo en aquella época fue el primer terremoto de magnitud global. Hoy en día hay muchos más terremotos y cada vez se están dando más frecuentes y todos son de magnitud global. Cuando venga el segundo gran terremoto, al abrirse el séptimo sello, lo vamos a saber. Vamos a saber que se abrió el séptimo sello por el tremendo terremoto que va a sacudir el planeta Tierra. Volviendo a la descripción que nos da de ese período, el próximo evento mencionado en el sexto sello, Apocalipsis capítulo 6, dice: miré cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Debo decirles algo.
así como hoy en día hay terremotos grandes, pero no los hemos nosotros identificado como uno de los terremotos mencionados en el libro de Apocalipsis, en la época cuando sucedió el terremoto de Lisboa, no todos, muy pocos, dijeron quizás puede ser el terremoto que está mencionado en Apocalipsis capítulo 6. Pero después que pasó el terremoto, prácticamente eso quedó olvidado. Y ya nadie más pues identificó el terremoto de Lisboa como el terremoto que estaba mencionado en la Biblia en la apertura del sexto sello. Pero resulta que cuando sucede el segundo evento del sexto sello, allí sí la cosa se puso muy interesante. ¿Por qué? Porque 25 años después del terremoto de Lisboa, aparece la segunda señal mencionada bajo el sexto sello. El sol se pone negro como tela de silicio y la luna como sangre roja. Y eso sucedió el 19 de mayo de 1780. O sea, 25 años después del terremoto de Lisboa, sucede el día oscuro y la luna en sangre. Ahora, esto es muy interesante, lo que sucedió en ese momento. Piensen en la fecha, 1780, la independencia de Estados Unidos. Cuando se separó de Inglaterra y declaró su independencia, fue en 1776. O sea, recién hacía 4 años que Estados Unidos se había independizado como nación separada de Inglaterra. Estaba gobernando esta nación el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Ese día 19 de mayo, en noviembre había sido el terremoto de Lisboa, 1 de noviembre, pero el 19 de mayo de 1780 amaneció el día como cualquier otro, normal. Pero alrededor de las 9 de la mañana, por cierto, si quieren leer lo que yo les estoy contando, lo pueden encontrar en la enciclopedia americana, American Encyclopedia, enciclopedia americana. Y lo buscan bajo el artículo Dark Day, en español, día oscuro. Así se llama el artículo de la enciclopedia, día oscuro, 19 de mayo de 1780. También la revista internacional Reader's Digest, una vez al año, saca un libro especial donde da eventos y cosas interesantes. Y en uno de sus números sacó eventos que no tienen explicación científica. Y aparece el día oscuro como uno de esos eventos que hasta el día de hoy no tiene explicación científica. Es un misterio científico. Por cierto, el número de la revista del Reader's Digest, no la pequeñita, sino los libros grandes que sacan con muchas fotografías, el Reader's Digest una vez al año. El número se llama Mysteries Unsolved. Historical Mysteries Unsolved se llama. Misterios históricos que no han podido ser resueltos. Allí aparece el día oscuro. Y ahora les sigo contando lo que yo he leído, tanto en ese libro como en reportes de aquella época de los periódicos y también en la enciclopedia. Lo que dice sobre el día oscuro. Amanece el día igual que cualquier otro, pero alrededor de las 9 de la mañana comienza a oscurecerse. Lo raro es que no había nubes en Washington.
donde está hecho el recuento de lo que sucedió, la capital de esta nación. El día amaneció hermoso con sol, plena primavera, ya casi llegando al verano, 19 de mayo, un día precioso, no había nubes, no había lluvia, no había tormenta. Toda la costa este de los Estados Unidos, donde se encontraban las primeras 13 colonias que fundaron a los Estados Unidos 4 años antes. Eran 13 estados solamente en esa época, Estados Unidos. Solamente había 13 estados en esa época. ¿Ok? Pero era un día claro. Pero a las 9 de la mañana comienza a oscurecerse, pero la gente nota que la oscuridad es fuera de lo común porque no hay tormenta, no hay nubes, el cielo está claro, se mira el cielo, pero el sol comienza a perder su brillo como si le estuvieran poniendo un manto encima, como un humo, pero no alrededor del sol, sino todo el cielo se va oscureciendo a las 9 de la mañana. Se fue oscureciendo rápidamente, ya para las 10 de la mañana, todos los pájaros habían cantado sus trinos como cantan a la hora de ponerse el sol y habían regresado a sus nidos. Las aves de corral volvieron a sus corrales, los animales volvieron a sus establos como hacen cuando llega la noche, solitos regresaron. Las gallinas se pararon en sus palos y se fueron a dormir a las 10 de la mañana. Todo eso está registrado en la historia. Para las 12 del mediodía, la oscuridad era tan y tan profunda que si usted ponía un papel blanco a la distancia del brazo, no lo podía ver. Como si usted se metiera en un cuarto que no tiene ventanas y cierra la puerta y apaga la luz y que no tenga ninguna ranurita debajo de la puerta, ¿verdad? Cuando usted apaga la luz, usted mira y ve y mira y mira y no ve nada dentro de ese cuarto. Así se miraba de oscuro a las 12 del mediodía. La gente se asustó. Casi toda la gente salió a la calle a ver qué estaba pasando. Las calles se llenaron de gente mirando hacia el cielo. El Congreso de los Estados Unidos había estrenado ese año su edificio del Congreso. Se había dedicado el edificio del Congreso. Estaba en sesión el Congreso de los Estados Unidos con todos los congresistas de los 13 estados. El presidente del Congreso propuso, señores, levantemos la sesión, no sabemos lo que está pasando, porque tuvieron a las 9:30 de la mañana, tuvieron que prender las lámparas de aceite. En esa época todavía no había electricidad. Tuvieron que prender las lámparas de aceite en el salón del Congreso para poderse iluminar. Y era tan oscuro que a las 11 de la mañana alguien propuso que se levantara la sesión y siguieran después. Algunos dijeron, ¿y qué si es el fin del mundo? La gente estaba asustada. El presidente Washington se puso en pie y dijo, señores, si ha llegado el fin del mundo, que nos encuentre cumpliendo con la misión que Dios nos ha dado. No levantemos la sesión, terminemos lo que estamos tratando y luego nos vamos. Cumplamos a lo que hemos venido. Y siguieron 1 hora más. De más está decir que ya nadie alargó la sesión, haciendo comentarios largos. A las 12 del mediodía levantaron la sesión y la gente a tiendas buscando algo con que alumbrarse, porque en esa época pues ni existían las linternas de baterías ni nada de eso. Eran puras lámparas de aceite, faroles de querosén y de otras cosas que tenían que usarse, y la gente tuvo que volver a sus hogares
alumbrándose de esa manera. Hasta el día de hoy no hay explicación para el día oscuro. No fue un eclipse, aparte que los eclipses lo más que duran es 1 hora. Los planetas, ni el Sol, ni la Luna, ni la Tierra estaban en línea para que fuera un eclipse. No hay explicación científica, simplemente el día se oscureció. El Sol no volvió a salir más. Simplemente se oscureció y se acabó el día a las 10 de la mañana. A las 9 comenzó la oscuridad y para las 10 ya estaba totalmente oscuro. Esa noche era 19 de mayo, justamente si ustedes chequean el calendario de esa época, era luna llena. Era día de luna llena. La luna se veía en el cielo como luna llena, pero no de color blanco, sino de color rojo profundo como sangre. No alumbraba. No alumbraba. Era tan oscura la noche como el día. Usted ponía un papel y no lo podía ver. Cuando hay luna llena, usted puede caminar hasta por afuera y hasta puede leer un libro a la luz de la luna cuando es luna llena, pero no se veía absolutamente nada. Y la luna se veía, eso muestra que no había nubes, porque si hubiera estado la luna cubierta, diríamos, bueno, estaba cubierta por nubes. No estaba cubierta, simplemente no resplandecía. Se puso roja como sangre. Por cierto, no solamente aquí en Apocalipsis 6 se mencionan estos sucesos sobrenaturales. San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13 y San Lucas capítulo 21 lo mencionan en relación con señales de la venida de Cristo o de que se acerca su venida. Mateo capítulo 24, Jesús dijo: versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estas señales se mencionan como señales que habrían de suceder antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo. El sol se oscurece, la luna no da su resplandor y las estrellas caen del cielo. San Marcos capítulo 13 lo vuelve a mencionar. Marcos capítulo 13, dice allí en el versículo 24, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y lo mismo más o menos dice Lucas capítulo 21. Así que está mencionado por el Señor Jesús en Mateo, en Marcos, en Lucas y también en Apocalipsis capítulo 6. El único lugar, sin embargo, en el Nuevo Testamento, donde se menciona que la luna estaría como sangre, es Apocalipsis 6. Los demás nomás dicen que la luna no daría su resplandor, y así pasó. La luna no alumbraba nada, pero se veía como un disco rojo en el cielo. Pero también el profeta Joel profetizó esto. Joel, en el capítulo 2, dice en el versículo 30 y 31,
y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así que también el profeta Joel mencionó que el sol se oscurecería y la luna se convertiría como si fuera en sangre. Repito, esto sucede el 19 de mayo de 1780. De más está decir que el despertar religioso que causó ese evento fue, no lo podemos ni exagerar, fue una explosión. Las iglesias después del 19 de mayo, el 20 de mayo, estaban repletas. La gente se volcó a averiguar qué era eso que había sucedido. Las iglesias tenían que tener turnos en sus cultos, porque se llenaban y no entraba la gente, y salía esa gente y se volvía a llenar otra vez. La gente quería saber qué estaba pasando y si eso era el fin del mundo. El sol se oscurece y la luna se vuelve sangre. ¿Cuál creen ustedes que fueron los versículos que usaron los pastores para predicar ese día? Apocalipsis capítulo 6, el sexto sello. Mateo, Marcos y Lucas lo mencionan también, y muchos usaron esos pasajes señalando que estaban anunciando la venida del Señor Jesús. Pero el que específicamente decía que la luna se volvería roja como sangre era Apocalipsis capítulo 6 y versículo 12 y 13. Casi todos los pastores, no importa de qué denominación, predicaron sobre Apocalipsis 6. Y eso despertó un interés por el estudio del libro de Apocalipsis, por el estudio de las profecías. Resultado de ese gran despertar fue el gran despertar del segundo advenimiento. ¿Saben ustedes que en los libros de historia americana, de historia de esta nación, van a encontrar una sección entera que se llama The Great Advent Awakening? Y no estamos hablando ahora de historia religiosa, estamos hablando de historia mundial, o sea, de historia nacional, de esta nación. En los libros de historia usted va a encontrar un capítulo entero que habla de ese periodo que comienza en 1780 y termina alrededor de 1845. El gran despertar del segundo advenimiento, en inglés, The Great Advent Awakening. Ahora, la iglesia adventista ni existía todavía. Más bien, la iglesia adventista es resultado de ese reavivamiento. Es un fruto de lo que pasó. Y eventualmente llega a establecerse como iglesia con sus características principales: estudio de las profecías de Daniel, estudio de las profecías del libro de Apocalipsis, la santa ley de Dios y los otros pilares de la fe adventista. Pero eso va a venir después de 1844. Esto nos lleva al tercer evento, por cierto, repito. En 1780, cuando sucede el día oscuro y la luna en sangre, ahora sí todos los pastores identificaron claramente al terremoto de Lisboa como el cumplimiento del sexto sello. ¿Por qué? Porque antes había sido un terremoto, pero no había sucedido los demás eventos. Pero al ocurrir el día oscuro y la luna en sangre, entonces los predicadores tenían obligadamente que leer: cuando se abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto y el sol se volvió negro y la luna en sangre.
no podían saltearse la partecita del terremoto. Entonces, si estaban explicando que eso era cumplimiento de lo que dice el libro de Apocalipsis, tenían que explicar cuál era el terremoto. Y el terremoto todavía estaba vívido en la mente de la gente, porque solo habían pasado 25 años atrás cuando había sido ese terrible terremoto. De allí en adelante, el terremoto de Lisboa se conoce o se considera como el inicio del período del sexto sello. Terremoto de Lisboa, día oscuro y luna en sangre. Lo que sigue después, ya les dije, es un gran despertar de estudio de las profecías. Y fue interdenominacional, o sea, en todas las iglesias. Repito, la iglesia adventista no existía. La iglesia adventista va a surgir después de 1844. Y se organiza y se registra como organización religiosa en 1863. 1863. Hace unos 150 años atrás. ¿Okay? Ese despertar religioso mueve al mundo a estudiar las profecías. Y uno de los grandes estudiosos de la profecía fue un predicador bautista, un pastor de la iglesia bautista de nombre Guillermo Miller. Este hombre, americano, había sido soldado de la guerra de 1812, porque después de la guerra de independencia en 1775 y 76, vino otra guerra contra los ingleses cuando quisieron retomar las colonias que se habían independizado en el año 1812. Y esa guerra, este hombre que todavía no era pastor, era soldado de 20 años más o menos, fue a la guerra de 1812. Y él, después de volver de la guerra, bueno, no voy a contar su historia, la pueden leer en El conflicto de los siglos, una profecía significativa, está la historia de Guillermo Miller. Este hombre comenzó a estudiar y a estudiar y a estudiar las profecías y finalmente se convenció del cumplimiento de todas las profecías de la Biblia y se centró en el estudio de la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y él sacaba la fecha de cómo la profecía se había cumplido en todos sus eventos, porque la profecía anunciaba la venida de Cristo, anunciaba el bautismo de Cristo con fecha exacta, anunciaba la muerte de Cristo y su resurrección, anunciaba el fin del evangelio para los judíos y el evangelio a los gentiles, y todo eso había sucedido en fechas exactas. Y esa misma profecía señalaba el año 1844 como la purificación del santuario. Tenían que ver con eventos en el ministerio de Cristo. Guillermo Miller, al igual que más de 3000 pastores. Hoy en día puede ser que el número no parezca muy grande, pero cuando Estados Unidos, en total toda la nación, tenía solamente 10 millones de habitantes. En aquella época, 1840, 1844, toda la nación tenía 10 millones de habitantes. La nación entera. Hoy hay 350 millones. Y hay 50 estados. En aquella época solamente eran los 3 estados originales y algunos más que se habían anexado. 3000 pastores de distintas denominaciones señalaron la profecía de Daniel 8:14 y dijeron que se iba a cumplir en 1844. Bueno, esa es otra historia sumamente interesante, y eso estaba profetizado también
tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Al ir estudiando un poquito más y llegar al capítulo 10, vamos a ver esa gran profecía del surgimiento del movimiento final que iba a anunciar al mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14. Eso viene más adelante. Pero solo estoy poniendo en perspectiva los sucesos que suceden durante el periodo del sexto sello. Ahora, hay otro más mencionado allí. Un terremoto, y luego el sol se oscurece y la luna se pone en sangre. Y luego, ¿qué menciona? Las estrellas cayeron del cielo, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida de un fuerte viento. Ahora vean qué interesante. Guillermo Miller y una gran cantidad de otros pastores ya estaban profetizando. Cuando digo profetizando, no es que eran profetas, sino basados en las profecías de la Biblia, estaban señalando que las profecías se estaban cumpliendo y que todo se estaba cumpliendo al pie de la letra, y que en 1844 iba a ser la purificación del santuario. Pero sucede algo. Ya había sucedido el gran terremoto, luego el sol negro y la luna en sangre. Pero el 13 de noviembre, anoten la fecha también, 13 de noviembre de 1833, 13 de noviembre de 1833, sucede lo que se conoce en la historia moderna como la lluvia de meteoritos o estrellas fugaces más espectacular que jamás se haya visto. Todavía no se ha repetido algo tan grandioso como esa lluvia de estrellas. 13 de noviembre de 1833. Otra vez, la historia lo confirma. Ustedes saben lo que es una estrella fugaz. ¿Quién no ha visto en una noche estrellada una estrella que surca el cielo? Decimos, wow, una estrella fugaz. Y hasta dice la gente, make a wish, make a wish. Hagan un pedido, ¿verdad? Las estrellas fugaces son realmente meteoritos que entran en contacto con la atmósfera de la Tierra. Y al entrar en contacto, como la atmósfera de la Tierra tiene oxígeno, y son materiales mayormente escombro espacial, pueden ser de metal, pueden ser de roca o de distintas aleaciones, son escombros que están flotando en el espacio, pero al ser atraídos por la gravedad de la Tierra, entran en contacto y entran dentro de la atmósfera. Claro, nosotros las vemos como una estrella allá arriba, pero en realidad están bastante altas porque la atmósfera comienza a los 50.000 pies de altura, la atmósfera de la Tierra. ¿Okay? Lo que rodea, la capa que rodea la Tierra de oxígeno. Las estrellas, que son pedazos de escombro, con la fricción y el oxígeno en la atmósfera, se prenden fuego y las vemos como que se están prendidas y se van quemando hasta que se apagan. Normalmente se apagan porque se consumen completamente con el intenso calor de la fricción. Esas son estrellas fugaces. A veces podemos ver varias estrellas fugaces en una misma noche. Todos los años hay lo que se conoce como lluvias de meteoritos, porque la Tierra en su órbita pasa por lugares donde hay escombro espacial, y varios de esos pedazos de material que están flotando en el espacio son atraídos a la gravedad de la Tierra y los vemos como estrellas fugaces. Pero nunca antes ni después en la historia hubo una lluvia de estrellas como la que sucedió el 13 de noviembre de 1833.
Básicamente, parecía como que fuera fuegos artificiales un 4 de julio el cielo. Y no estoy exagerando. Literalmente el cielo entero se iluminaba con lluvias de estrellas fugaces. Pero no unas pocas, era como una lluvia literalmente. Léanlo, búsquenla en la enciclopedia, ¿ok? Lluvia de estrellas y van a ver lo que fue ese evento. Muchos astrónomos estudiaron el evento. Algunos científicos, astrónomos, no estoy hablando de astrólogos, sino astrónomos, ¿verdad? Que estudian los cuerpos celestes, calibraron el evento. Hoy en día se sabe que el planeta Tierra pasó en ese momento por un campo magnético que se conoce como el campo de las Pléyades. Y justamente allí es donde hay una gran cantidad de escombro magnético o escombro espacial que fue atraído por el planeta Tierra. Hoy en día se puede explicar la lluvia de estrellas científicamente, pero eso no quita el hecho que Dios la predijo miles de años atrás. Y la predijo en una secuencia de eventos. Un terremoto grande, un día oscuro y la luna en sangre, y luego una caída de estrella, en el mismo orden que aparece en la profecía. Ahora, la cantidad de estrellas, los astrónomos calcularon, comenzó la lluvia, el espectáculo, por así decirlo, comenzó alrededor de la puesta del sol en el hemisferio norte, aquí. Y se vio no solo en Estados Unidos, se vio también en Europa, y al ir dando vuelta la Tierra, irse haciendo oscuro, se fue viendo la lluvia de estrellas en todo el planeta. O sea, todo el hemisferio norte contempló la lluvia de estrellas del 13 de noviembre. La China, Japón, Filipinas, en todas partes de la Tierra se reportó. Aquí en los Estados Unidos fue tan copiosa la lluvia de estrellas que un astrónomo trató de contarlas. Era imposible. Entonces lo que él hizo con otros ayudantes de él, dividieron el cielo imaginariamente en 10 partes. La parte visible del cielo en 10 partes. Y se concentraron a contar una de esas 10 secciones. En una hora, contaron más de 9.500 estrellas fugaces. Y el espectáculo comenzó alrededor de las 6 de la tarde y terminó hasta la salida del sol a las 6 de la mañana. Así que si multiplican una décima parte del cielo, 9.500 estrellas por 10, son 95.000 estrellas en una hora, pero el espectáculo duró 12 horas, toda la noche siguió lloviendo estrellas. Estamos hablando de cientos de miles de estrellas fugaces. Fue un espectáculo increíble. ¿Saben lo que eso sucedió? ¿Saben cuál fue el resultado? Ahora la gente comenzó a creer más en que era cierto lo que Guillermo Miller, el pastor bautista, y la otra cantidad de pastores que eran parte de ese movimiento del despertar adventista estaban anunciando. La gente decía, entonces es cierto. Primero vino el terremoto, luego el día oscuro y la luna en sangre, y ahora la caída de estrellas. Y lo próximo que viene, pues 1844, el cumplimiento de la profecía. Todo eso despertó el interés para estudiar las profecías de la palabra de Dios, especialmente las profecías de Daniel y del Apocalipsis. En esta noche hemos visto algunos eventos del sexto sello. Los últimos eventos que menciona ya tienen que ver con la venida de Cristo. O sea, que nosotros podríamos decir que en este momento estamos viviendo en la historia de la humanidad entre el versículo, si se fijan en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 6,
nosotros estamos viviendo entre el versículo 13 y 14 de Apocalipsis 6. Porque el 14 ya dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, se escondieron y dijeron: ¿quién puede soportar al que viene sentado en el trono y el gran día de la ira del Cordero? Así que lo próximo que se describe, comenzando en el versículo 14, es la venida de Cristo. Quiere decir que nosotros estamos viviendo en el momento entre el versículo 13 y el versículo 14 de Apocalipsis 6, en el periodo del sexto sello. Qué interesante. Pero lo próximo que viene es la venida de Cristo. Y usted dice: bueno, pastor, ¿y si lo próximo que viene es la venida de Cristo, cuánto falta? La Biblia no nos da el día ni la hora. Solo nos dice que cuando nosotros veamos esto, levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Ahora, el juicio está muy avanzado. Y nosotros sabemos lo que va a suceder cuando comience el juicio de los vivos. Mañana, tanto por la mañana como por la tarde, vamos a dedicar el tiempo en los dos últimos temas de esta semana de conferencia a estudiar los eventos del sexto sello, pero ya al final, o sea, la venida de Cristo. Pero vamos a ver los eventos del séptimo sello. El séptimo sello es el juicio de los vivos. Y el capítulo 7 de Apocalipsis nos habla de los que van a ser sellados en ese juicio. 144,000 sellados. Mañana vamos a hablar de los 144,000 sellados en el séptimo periodo del juicio en el santuario celestial. ¿Ok? Por esta noche vamos a concluir aquí. Y vamos a terminar cantando el himno número 493. Pero antes de cantar este himno, yo no sé si nuestra hermanita Isabel tiene algún canto de la segunda venida de Cristo. ¿Tiene usted alguno? Ok, le doy un momentito para que usted lo busque, porque nos encantaría. Y si no, para mañana, el de la segunda venida. ¿Está bien? Entonces venga y nos canta una alabanza. Después de esto, vamos a pedir a los hermanos diáconos que se preparen para nuestra ofrenda de esta noche y luego nuestro canto final, el 493. Hoy los vamos a dejar ir tempranito para que vengan temprano mañana por la mañana. Necesitamos amor entre nosotros. Hablamos ya muchas palabras sin pensar. Buscamos hoy tu rostro, gracia a pedir que tu pueblo, tu reino pueda reflejar. Restauranos, oh Dios. Tócanos una vez más, con tu santa mano al orar, que tu pueblo brille con gran luz. Da a tus hijos el poder
tus soldados, oh Señor, necesitamos sanidad. Si de tu cruz la victoria como fuente de poder, al enfrentar fieras batallas, oh Señor, restáuranos, oh Dios. Tócanos una vez más con tu santa mano al orar, que tu pueblo brille con gran luz. Da a tus hijos el poder, no por gloria personal, mas de tu espíritu el poder y obrar con un fuerte viento. Ven, Señor, tócanos una vez más, con un fuerte viento. Ven, Señor, tócanos una vez más. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a pedirle a los hermanos encargados que tengan a bien pasar a recoger nuestra ofrenda en esta noche. Queremos animar a aquellos que nos están viendo a través del canal. Mañana es nuestro último día de conferencias aquí en la iglesia de Southgate. Queremos invitarlos a que ustedes nos acompañen personalmente. Tendremos un tema por la mañana y otro por la tarde. Comenzamos nuestro servicio a las 9:15 de la mañana. A las 11 es nuestro culto de adoración. Y aquellos que nos están viendo y les gustaría acompañarnos en persona a adorar al Señor en su santo sábado, aquí en su templo en Southgate, estamos localizados en la esquina de la Long Beach Boulevard con la Liberty Boulevard. Long Beach Boulevard y Liberty Boulevard en la ciudad de Southgate, entre la Firestone y la Florence. Allí estamos. Ustedes van a ver el templo, que tiene una torre alta hasta arriba. Es una iglesia luterana, tiene una cruz en la parte de afuera. Nosotros alquilamos aquí en este lugar y les invitamos a que nos acompañen mañana durante todo el día. Queremos también dejarles saber que el día de mañana nuestra cantante de toda esta semana, nuestra hermana Isabel Kane, va a estar presentando un hermoso concierto sacro mañana por la tarde. Así que les invitamos a todos ustedes a que no se pierdan este concierto de música sacra para alabanza de Cristo Jesús. Va a ser mañana a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. Así que están todos cordialmente invitados a acompañarnos. Antes de tener nuestra oración dedicando estas ofrendas, quisiera preguntar si hay alguna persona aquí presente en esta hora que aún no ha tomado la decisión más importante de toda su vida, que es servirle al Señor, entregarle su vida, su corazón, para ser parte de su pueblo que espera su venida y guarda sus mandamientos. El Señor Jesucristo dijo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua significa el bautismo. Nacer del Espíritu significa la obra que hace el Espíritu Santo
al darnos un nuevo corazón, al transformarnos, cuando aceptamos a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Mañana también tenemos programado a las 4 de la tarde una hermosa ceremonia bautismal aquí en nuestro santuario. Y ya hay un buen número de personas que han de sellar su pacto con Cristo a través del bautismo. Después del bautismo vendrá entonces el concierto y luego nuestro tema final de nuestra serie. Queremos animarlos, a aquellos que aún no han tomado este paso, a que puedan meditar seriamente en el llamado que el Señor Jesús les da. Hay personas que piensan que para ser bautizados tienen primero que haber aprendido todo lo que la Biblia enseña. Algunos me dicen, no estoy preparado porque todavía no me sé toda la Biblia. Yo tampoco me sé toda la Biblia, aunque a veces parece que me la supiera, ¿verdad? Sigo estudiando, sigo aprendiendo. El camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día llega a ser perfecto. Vamos aprendiendo paso a paso, pero el bautismo es el nuevo nacimiento. Es nacer como un nuevo bebé en el reino de los cielos. Y ningún bebé nace sabiéndolo todo. Es cuando va a comenzar a aprender. Entonces, no esperes a tener un título de teología para tomar tu paso de entregarte al Señor. Él dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Ni siquiera podemos venir al Señor si Él no nos trae. Pero cuando Él nos llama, debemos responderle. Y Él nos va a ir enseñando. Se necesita conocer, obviamente, la base de lo que es el bautismo, el arrepentimiento, el aceptar al Señor Jesús, su sacrificio, su santa ley. Pero si tú has conocido esas cosas, no sigas postergando tu decisión. Esta es la oportunidad de sellar tu pacto con Cristo Jesús, para comenzar un nuevo año ya siendo parte del pueblo de Dios. Para aquellos que ya han sido bautizados y que nos acompañan de otras iglesias, pero ya han tomado el paso de entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Siempre me preguntan, pastor, ¿y ahora que he conocido este mensaje, necesito volverme a bautizar otra vez? La respuesta es, si cuando aceptaste a Cristo, lo hiciste de todo corazón, entendiendo plenamente lo que es el sacrificio de Cristo y aceptándole a Él como Señor de tu vida, te arrepentiste de todos tus pecados y hubo un cambio en tu vida, abandonaste el mundo para servirle al Señor, no necesitas volver a bautizarte. Puedes llegar a ser miembro de la iglesia por profesión de fe. Sin embargo, muchas personas que vienen de otras iglesias dicen, es que cuando a mí me bautizaron no me enseñaron de lo que ahora he aprendido. Yo no sabía que el sábado era el día del Señor y estaba transgrediendo el sábado aún sin saberlo, un mandamiento de la ley de Dios. Yo quiero hacer un nuevo pacto con Él. La Biblia dice que no es pecado volverse a bautizar, al contrario, dicen que es un privilegio, y encontramos ejemplos en la Biblia de personas que ya habían sido bautizadas, pero que cuando conocieron toda la luz de la verdad, volvieron a tomar ese paso otra vez. Así que puedes volver a bautizarte, aun si ya lo hiciste, si quieres hacer un nuevo pacto con el Señor, conociendo lo que ahora conoces. Y si vienes de una iglesia adventista, también podemos recibirte como miembro de esta iglesia local a través de tu profesión de fe. Decir, yo ya soy adventista, ya me bauticé, pero quiero ser miembro de esta iglesia local. En esta noche quiero concluir teniendo una oración especial por aquellos que están preparándose para ser bautizados. Algunos se van a bautizar el día de mañana, otros quizás en otro bautismo más adelante, pero quisiera orar especialmente por aquellos que aún no han tomado este paso.
¿Hay alguno aquí que nunca ha sido bautizado así de grande, de adulto, por inmersión, sumergido debajo del agua como Cristo fue bautizado? Yo quiero orar por esa persona. ¿Hay alguien aquí? ¿Quisieras levantar tu mano? Que aún nunca ha sido bautizado, ¿ok? Voy a orar por ustedes. ¿Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? Allá hay un joven también, un hermano. Aquí hay otra hermanita. ¿Alguien más que aún no ha tomado este paso? ¿Ok? Aquí. Allá en la parte de atrás. Muy bien. Quizás hay alguno aquí presente que fue bautizado en otra iglesia, pero no había conocido este bendito mensaje, el Santo Sábado, que ahora atesora en su corazón. Y quiere decir, pastor, ore por mí, porque yo también quiero unirme a este pueblo que guarda los mandamientos del Señor. ¿Hay alguien aquí? ¿Quisieras levantar tu mano? Yo quiero orar por ti. Muy bien, amén, amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, amén. El Señor les bendiga a ustedes también. Bendito sea su nombre. ¿Hay alguien aquí, mi última pregunta, que fue bautizado, quizás aún en la iglesia adventista, pero que se siente que está lejos del Señor, que le ha fallado al Señor, quizás ha tropezado, ha caído, o está frío espiritualmente, ya no tiene ese primer amor, ya no siente la presencia del Espíritu Santo en su vida? Yo quiero orar por esa alma en esta hora. ¿Hay alguien aquí que tiene el valor de decir, pastor, yo soy esa alma, yo necesito que el Señor me renueve, que el Señor me despierte, que el Señor me levante, que me ponga de vuelta su Espíritu Santo en mí, que me dé el primer amor que una vez tuve? ¿Hay alguien aquí que quiere levantar la mano y decir, yo soy esa alma? Amén. El Señor me lo bendiga, hermano. Amén. El Señor les bendiga. Alabado sea su nombre. Si tú me estás viendo a través del canal de televisión, o a través del internet, o escuchándome a través de la radio, o viendo el video, y el Señor ha tocado tu corazón al ver la cercanía de la venida de Cristo y el llamado que Él nos hace, también para ti es esta invitación. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar nuestro último himno en esta noche, el número 179. 179. ¿Has oído el mensaje del regreso del Señor? La trompeta a medianoche sonará. Y mientras cantamos este himno, voy a invitar a todos los que levantaron su mano, que se acerquen aquí conmigo adelante para poder orar al terminar el himno por cada uno de ustedes. Vengan, acérquense. Acérquense, sí, vengan. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará, y a los fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos, del ángeles de luz, los amados separados se unirán con nosotros para siempre, nunca se apartarán, cuando allí habitaremos. Él viene,
mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos do el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que anunciarnos a vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, el vigor perenne no se abatirá. De esa juventud eterna, primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Todos, Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los santos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Alabado sea su nombre. Vamos a arrodillarnos para orar, y vamos a orar especialmente por estas preciosas almas que pasaron, y por aquellos que a través de los medios de comunicación han escuchado este mensaje y también tomaron la decisión de seguir a Jesús, de obedecerle y de ser parte de su pueblo que espera su venida. Oremos. Padre Santo y Dios nuestro, qué bueno es estar en tu casa, comiendo de tu mesa, de tus manjares, estudiando tu palabra y viendo el cumplimiento de tus profecías en la historia. Nos damos cuenta que tu libro es un libro cierto, que todo lo que está escrito se ha cumplido y se está cumpliendo. Sabemos de esa gran corte celestial, la corte del universo, el jurado que está en sesión. Y sabemos, Señor, que también nosotros hemos de comparecer ante el juicio celestial. Nuestro nombre será llamado, pero ya tenemos un abogado que nos defiende, que es Cristo Jesús. Señor, cada una de estas almas preciosas que han pasado aquí al frente, te están escogiendo a ti como su abogado defensor. Te han recibido como el Señor de sus vidas, como su Salvador. Han aceptado tu sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario para cubrir cada uno de sus pecados. Y venimos, Señor, arrepentidos a pedirte que tú nos renueves, que tú nos transformes, que tú despiertes en nosotros ese fervor, ese deseo de vivir cada día de acuerdo a tu santa voluntad, de compartir tu mensaje. Oh Señor, danos tu Espíritu Santo para que podamos cumplir la tarea que tú nos has encomendado. Y a cada una de estas almas
que han pasado aquí al frente y a muchos otros que a través de los medios de comunicación han escuchado el llamado de tu palabra y lo han aceptado, séllalos para el día de la redención. Sabemos, Señor, que cuando el juicio de los vivos se abra en el tribunal celestial, cada uno de los que estamos aquí, o seremos sellados para vida eterna, o recibiremos la marca de rebeldía, la marca de la bestia para condenación. Te pedimos que podamos estar entre los redimidos y que la decisión que hoy hemos tomado de amarte, de servirte, de obedecerte y de unirnos a tu pueblo que espera tu venida y guarda tus mandamientos, sea la decisión que nos lleve un día a poder entrar por esas puertas perlinas de la Nueva Jerusalén. Bendice a nuestros seres queridos, a nuestros amados, aquellos que aún no conocen tu mensaje, y tráelos a ti, Señor, antes que sea demasiado tarde, antes que Jesús salga del santuario celestial y pronuncie las palabras: hecho es el que es injusto, siga siendo injusto, y el que es limpio siga siendo limpio. Que cada uno de nuestros amados pueda haber tomado la decisión en favor de Cristo Jesús. Despídenos con tu bendición y tráenos en las horas de la mañana de tu santo sábado para seguir gozando de tu presencia y estudiando tu santo libro. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El Señor les bendiga, que tengan muy buenas noches y los esperamos a las 9 para nuestro servicio matutino, también a las... Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.